Ok. Ok. Bien. Por favor, abra el método corto que vimos. Ahora, por favor, el método binario, el corto que hicimos. ¿Sí? ¿Sí? Ábralo, por favor. Bien. Ahora, eso partamos. Esa es la primera llave que nos permitió tener una idea a través de los resultados del método corto, que nos permitió de alguna manera tener una idea de las características del fraccionador. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Para una separación de Adams. Ahora, siguiente paso, con la información del método corto, voy a correr un método riguroso. Vaya por favor a Column. Espere un poco, no entre ahí. Seleccione el método corto, botón derecho, View Results. View Results. Y por favor, guarde eso en un print screen, en otra página, los resultados. De tal manera que podamos verlos en una página de PowerPoint. Si usted quiere, guárdelos. Una hoja de Word, cópielos. ¿Por qué? Porque los voy a usar como alimentación para el método riguroso. Si yo pinto el método riguroso ahorita, tendría que suponer unos y una segunda vuelta. Lo podemos hacer así si quieren, pero sería mejor meterle los datos del método corto al método riguroso. ¿Me explico? ¿Me explico? Sí, profe. Perdón, por favor, ¿quién me está ayudando? Yo, ¿Quién eres tú? Frida. Frida, por favor, adelante, Frida, por favor. Córrelo. Quiero que lo corras con la punta de flecha, correlo, room. Ya, córrelo, ya corrió. Ya. Sí, ya Selecciona corrió. la torre, botón derecho, View Results. View Results, ok. No vemos tu resultado, solo tú los ves. Ah, ok. Ah, creo que ya se ven. Ok, ahora, esos resultados, chicos, por favor, copien en algún lugar esos los resultados de hasta abajo. Márquelos, por favor, Frida. ¿Estos? Sí, márquelos y cópielos en algún lugar, porque ahorita lo voy a usar como una información que le voy a alimentar al método riguroso. ¿De acuerdo? Ok. ¿Ya? Sí, Ciérreme ya. ahí, ciérreme. En el extremo superior izquierdo tiene los BW, esos dos archivos, ciérrelos. ¿Dónde están las crucecitas? Abajo. Ahí, cierra eso. Ya, cierre ahí. Vamos allá. Y ahora sí, vaya a column y dígale distillation. Y jálela y póngalo por debajo de la tabla. Ok. Ok. Te pregunta, ¿tienes condensador y hervidor? Dile sí. Ya le dijiste que sí al ponerle las palomitas. Por default lo está haciendo. Luego te dice número de etapas teóricas. A ver, de lo que copiaste de las soluciones, déjame verlas. Toma la tercera. Muéstralas, por favor. Muéstralas. Voy a tomar la tercera. Dice, la tercera solución. Dice número de platos teóricos 46.
y debo de alimentar en el plato 25.29. ¿De acuerdo? Y la relación, ok, 46, póngale 46, yo te lo voy a explicar algo. Dígale que ok. Bien, bien, hasta ahí vamos bien. Conéctele una corriente de alimentación a ese fraccionador. Conéctele una corriente de alimentación a ese fraccionador. Ahora, conecte una corriente de salida en el domo. Solo que fíjese dónde lo va a conectar. Ahí sería destilado vapor. Usted no quiere destilado vapor. Ahí es correcto. Jálelo a la derecha. Bien, a la derecha. Bien. Conecte la corriente de fondo. Ahora cámbiale los números. La corriente de alimentación al fraccionador riguroso, quiero que se llame la corriente 1A. Ven, espere, entre a la corriente 1A. La voy a referenciar, ojo, la voy a referenciar, escuche. Voy a tomar la información de la alimentación del método corto y se lo voy a asignar a esa corriente de alimentación que yo he llamado 1A, que alimenta al fraccionador riguroso. ¿Cómo lo hago? Vaya a reference to stream. Dígale que sí. Reference to stream y dígale flow rate and stream. Esa es la manera de tomar información de una corriente y asignárselo a otra. Dice, la corriente 1A va a ser referenciada a qué corriente. Póngala ahí en el signo de interrogación. A la corriente S1. ¿De acuerdo? Bien. Si yo le digo ahorita OK y no le pongo ningún flujo, él va a tomar automáticamente todo el flujo de la corriente S1 de alimentación al método corto y se lo va a asignar al método riguroso. ¿Es lo que yo quiero? Sí. Tiene que OK. Bien. Luego te dice, oye, espera. Te dice, oye, la temperatura y la presión, si tú no me das nada, yo voy a tomar la que tiene la corriente de alimentación al método corto. ¿O quieres cambiarla? Respuesta, quiero dejarla tal cual. Por lo tanto, lo dejo en blanco y le digo, OK. ¿De acuerdo? Bien, la corriente de alimentación ya está definida. Cámbiale el nombre a la salida de allá, exacto. Póngale corriente 2A. 2A. OK. A la corriente del póngale corriente 3A. Resulta obvio, la corriente 2 es equivalente a la corriente 2A. ¿Para qué las puse así? Para que a la hora de que los tenga en la tablita, las voy a poner en la tablita todas y voy a poner la corriente 2, la corriente 2A, para compararlas. Teóricamente voy a llegar a lo mismo, solo que la torre del método que estamos dibujando es un método riguroso plato a plato. En cambio, la del método corto pues es una separación de bulto global. De acuerdo, a la corriente del fondo llámele 3A. ¿De acuerdo? OK. Bien. Ahora voy a entrar a proporcionarle la información al método riguroso. Entre, por favor, doble clic. Bien. El cuadro superior izquierdo dice Pressure Profile. Espere, cancélele ahí. Veamos qué presión tiene la corriente 2. Acérquese en la corriente 2 del domo del método corto. Acérquese nada más. No la tiene. Ahorita ya no me la va a dejar ver. Entre al método corto y vaya a Products. Doble, y ahí está la presión. En Products. ¿Qué dice la presión? 2 kilos. Entonces, 2, ya, cierre ahí. Y punto 7. Ok. Vaya al método riguroso. Bien, fíjense bien. Pressure Profile. ¿Qué presión? Ojo, aquí por favor tomen nota en su libreta. La presión que yo voy a definir en un método riguroso
se refiere a la presión. Si yo digo top drive pressure, va a ser la presión del domo de la torre. Entonces, del domo antes del condensador. ¿Cuánto debo de tener ahí? 2.35. La corriente 2 salía a 2 kilos, que es similar a la 2A. Va a seguir saliendo a 2 kilos. Solo que ahorita ya le puse caída de presión en el condensador, 0.35. Si la 2A tiene 2 kilos, más la caída de presión del condensador de la torre rigurosa, es 0.35, el domo de la torre va a estar ¿a cuánto? A 2.35, ¿de acuerdo? Bien. Ahora dice pressure drop. Pressure drop de la columna. Dice, ¿me lo vas a dar por plato o global? Dile global, column. ¿Cuánto va a ser la caída de presión de la torre? Dijimos, 5 libras, 0.35. Póngale por favor 0.35. Bien, 2.35. Si la caída de presión es 0.35, ¿qué presión voy a tener en el fondo? 2.7. ¿De acuerdo? La presión del domo, que está en 2.35, más la caída de presión de la torre, que es 0.35, va a hacer que la presión en el fondo sea igual a 2.35 más 0.35. Dígale que ok. Dígale que ok. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, chicos? Acuérdense, el sol siempre va a tener una caída de presión permisible. La torre también. ¿De acuerdo? Bien. No ponga el Spotify ahorita. Ahorita no quiero ver el Spotify. ¿Está grabando? Sí, para tomar apuntes luego. Es que no estoy pudiendo tomar notas. Bueno. ¿No puedo grabar? No, es que no me preguntó. Perdón. Pero sin problema, lo puede grabar él, no tengo problema. No tengo ningún problema. Todo es transparente con nosotros. ¿De acuerdo? Bien. Ahora voy a Feed and Products. El Feed and Products le voy a alimentar. ¿En qué plato voy a alimentar? ¿En qué plato me dijo el método corto, ingenieros? Frida. Vaya a ver lo que salvó. ¿En qué plato? En el plato 25-29. Como no hay platos fraccionarios, cuando tengo el plato por debajo, la fracción de por debajo de 0.5 se queda en el plato inferior. Cuando tengo la fracción del plato por arriba de 0.5 lo subo al plato superior. En este caso 25.29 se va a quedar en el plato 25. Póngale 25. Dígale ahí en separé. Dígale, escúchale ahí en separé. Ahí. Dice, lo vas a meter sobre el plato separado. Dígale que separado. Bien, bien. Ahora fíjese bien. En el fraccionador riguroso, en la corriente que está saliendo es la corriente 2A. Ahí lo estás viendo. 2A es el overheat problem. Lo estás sacando como destilado líquido y está saliendo del plato 1. Chicos, cuando yo hago un método riguroso, chicos, anótenlo por favor. Anótenlo. Al condensador le da una etapa teórica y al reunidor le da otra etapa teórica adicional a los platos. Entonces realmente dentro de la torre me decía el método corto 46 más una etapa del condensador más una etapa del reunidor, realmente debo de tener 48 platos, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita cancélele ahí, cancélele. Vaya allá donde dice en el extremo superior derecho, donde dice number of states, dice 46. Ya expliqué. No, esos son los platos que van dentro de la torre. Pero te falta que le sumes una etapa teórica del condensador y una del revidor en el método riguroso siempre. Entonces vas a tener ¿cuántos? 48. ¿De acuerdo? Póngale ahí 48 en lugar de 46. Bien, ahora vaya a Feed and Pro. De nuevo. Frida. Vaya arriba en Feed and Products, en el recuadro. Está en rojo. Dice, ok. Entonces,
Teóricamente, ¿en qué plato iba a alimentar? En el plato 25-29, sin contar el condensador. Como ahorita tengo una etapa adicional que es el condensador, de arriba, la numeración, la base es la torre, si lo ves el método riguroso, numera de arriba hacia abajo y al condensador le pone el plato 1. Entonces realmente dentro de la torre empiezas en el plato 2. Dicho de otra manera, el método corto me decía, alimentas en el plato 25-29. Voy a alimentar en el 25 si no tuviera condensador. Pero como tengo condensador, debo de alimentar en qué plato? Uno más. En el plato 26. Póngale ahí 26. Bien. Ahora sí, vamos a especificarle un estimado. Vaya al método corto y dígame cuánto sacaba de producto de domos en lo que copió. ¿Cuánto sacaba? Allá arriba lo tiene. La corriente 2 sacaba 496.87 kilogramos mol. Eso mismo que sacaba allí de la corriente 2, póngaselo en el método riguroso. ¿De acuerdo? En la 1, 496.87. Bien. Dígale que ok. Y le pregunta, dice, oye, ¿deseas usar el estimado de flujo que diste para la corriente 2A en el recuadro anterior como una especificación? Dígale que sí. Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Ahorita voy al condensador. Escúchele ahí en condenser. Condenser es el condensador de la torre. Me dice, oye, te lo voy a sacar en el punto de burbuja, pero no sé qué presión tengo en el condensador. ¿Tú sabes? Claro que sé. ¿Qué presión debo de tener en el condensador, ingenieros? ¿Cuánto teníamos en el método corto en el condensador o la salida del condensador? ¿Cuánto teníamos en la corriente de salida del condensador del método corto? ¿Cuánto teníamos? ¿Alguien me puede decir? ¿Hello? Eran 2 kilogramos por centímetro cuadrado. Bien, entonces póngale ahí 2 kilos. Antes del condensador, en el menú anterior del Pressure Profile, yo le definí que el domo estaba en 235. Menos 0.35, tendría yo 2 kilos a la salida del condensador, que sería igual a 2 kilos, que es la presión de la corriente 2A, que es igual a 2 kilos que tiene la corriente del método corto número 2. ¿De acuerdo? Bien, dígale que ok. Nada más. Ok. Ahora vayamos a Performance Specification. Bien. Dígale que sí. Bien, les explico algo. Normalmente, chicos, en una columna de esta naturaleza, allí lo están viendo en el extremo inferior izquierdo, en el extremo inferior, dice, el número de especificaciones activas es igual a 2 y es igual al número de variables. En ingeniería de procesos, en una ocasión hay una cosa que se llama, esos son grados de libertad. Esto es, el número de variables menos el número de ecuaciones o de especificaciones siempre debe de ser igual. Siempre. Esto es, si viste en el extremo superior dice specifications and variables. Por default, ahorita él te preguntó, dice, oye, ¿quieres que dé el flujo estimado como una especificación? Le dijimos que sí. Luego te volvió a preguntar, dice, ¿quieres que dé la relación de reflujo como una especificación? Le dijiste que sí. Las únicas variables que tiene por variar es la energía del condensador y la energía que voy a suministrar en el hervidor. Son 2 variables y 2 ecuaciones. Siempre debes de vigilar que no tengas más especificaciones que variables, si no, no tendría solución. Para que tenga solución, el número de especificaciones debe ser igual al número de variables. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí quedó claro? Eso se llaman grados de libertad.
Eso lo vamos a ver en ingeniería de procesos, que es el número mínimo de especificaciones y variables que debo de darle a una operación unitaria para que se pueda solucionar. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Hello? Sí, profe. Sí, profe. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bien. Entonces, vaya por favor a lo que copió. ¿Se acuerda que del método corto extrajimos unos resultados? Vea por favor qué relación de reflujo tiene la tercera opción que fue la que seleccionamos. ¿Qué reflux ratio tiene? Búsquenla. 15.068. Vaya y póngale esa relación de reflujo de 15.068 en el método riguroso. Tiene 3. Cámbiesela. Ahí la tiene arriba, reflux ratio. Donde tiene el valor de 3, cámbienlo. Allí no. Allí, cámbienlo. ¿Cuánto debe ser? El método corto le dijo 15.068. Bien, dígale que ok. Bien, dígale que ok. Espere. Luego, abajo del número de etapas teóricas, tiene una cosa que se llama número de iteraciones. Ustedes lo saben, hay que darle cierto número de iteraciones para que empiece a solucionar la matriz tridiagonal. ¿De acuerdo? Póngale 150. Nunca le dejes pocas, siempre dale muchas para que lo haga más rápido. Dile que ok. Dile que ok. Como podrás ver, ya se le quitó lo rojo al método riguroso. Ya está completo, ya lo puedo correr. Sí. Pero antes de correrlo, una medida de monitorearlo es ir viendo los resultados que me va dando para la corriente 2A y 3A y compararlas contra las del método corto. ¿Están de acuerdo? Para ver que lo esté reproduciendo bien. Entonces, en la tabla, por favor, entra a la tabla, doble clic, quíteme la corriente C1, seleccione la corriente C1, dígale remove. Bien, ahora adicione la corriente 2A y 3A. 3A. Adicionela. Y ahora ordénelas. Espere, despacio. La corriente 2A, súbala. Nomás dígale ya quedó. Dígale que ok. Si usted ve su tabla ahorita, hágala más grande la tabla. Quiero verla, no la veo bien. Bien. ¿Qué le parece si me hace más corta la corriente 2, la hace más hacia la izquierda? Excelente. La corriente 3 también. Bien. Ahora si gusta, jale todo el método riguroso, haga una caja. Fíjese bien, exacto, muy bien. Bien, nada más acomode las corrientes. Esa, ahí un poco más abierta. Un poco más abierta. Ahí. También la otra. Muy bien, a la izquierda. Muy bien, Frida. Muy bien, Frida. Excelente. Ahora baje la tabla y hágala más grande para poderla ver. Bien, más grande, hacia abajo. Quiero ver los números porque estoy medio ciego. Bien, bueno. Bien, ahí así. Ahorita lo voy a correr. Sálvelo, por favor, que se nos puede ir la luz. Sálvelo. ¿Cómo viene hasta ahí? Han de saber, no sé si les pasa lo mismo. ¿Cómo joden los bancos, verdad? Bien. Entonces ahora, chicos, lo voy a correr. Al correr lo que voy a ver, voy a comparar lo que me está dando la corriente 2A del método corto, la 2 con la 2A, son equivalentes. Y voy a comparar la 3 con la 3A, ¿de acuerdo? Córrelo. Vea qué fácil corrió. Bien, muy bien, muy bien. Ahora compárenla y vean qué desviaciones tenemos. Compárenlas, veanlas bien. ¿Qué debo de ver?
Que las presiones sean las mismas. ¿La 2A y la 2 tienen la misma presión? Sí. ¿La 3 y la 3A tienen la misma presión? Sí. Las temperaturas. La corriente 2A tiene 98.685. La 2, ¿cuánto tiene? 98.645. O sea, la desviación es de 0.04 grados centígrados. Prácticamente nada. ¿Están de acuerdo? Bien. Ahora vean la corriente 3 y la 3A en temperatura. 115.484 contra 115.441. La desviación es de 0.04. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Bien. Ahora veamos los kilogramos mol por hora. 496.891 de la corriente 2 del método corto contra 496.865. 0.34 kilogramos mol. No es nada. Vean el método, la corriente 3 del método corto contra la 3A del método riguroso para la corriente 3 y 3A. ¿Cómo son? Prácticamente, maestro, la desviación prácticamente es que nula. Oiga, profe, ¿y cuál es la diferencia entre uno y el otro? La diferencia es el acercamiento de la realidad contra lo teórico. Y finalmente son, cuando yo veo un método corto y con un método riguroso, prácticamente deberían de ser los mismos. Maestro, ¿y cómo puedo tomar la decisión de si ya puedo aceptar este método riguroso como representativo de lo que está dando el método corto? Regla, siempre, cuando tú tengas un error de temperaturas por debajo de 1 grado centígrado, máximo 1 grado centígrado, entre el método corto y el riguroso, el resultado es aceptable. Lo que estás haciendo es una buena reproducción. Pero si la desviación en temperatura es más de 1 grado centígrado, que no es nuestro caso, quiere decir que hay que ajustar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? Profe, gracias. El método corto me está diciendo 15.08 de reflujo, por decirte un número. Y sucede que el método riguroso, cuando ya lo afinara y fuera idéntico, me diría 15.081.1410. El método riguroso lo cerró a 15.08. Y el método riguroso dice, realmente requiero 15.08110. ¿Me explico de esa manera? ¿De acuerdo? Bien. Bien. Ahora fíjate lo que ofrece el método riguroso. Selecciona el método riguroso, botón derecho, BioRes. View Results Moda. Fíjate lo que ofrece. ¿Qué te está dando? ¿Qué es eso? ¿Qué te está dando? El perfil de presiones, temperaturas y flujos de líquido y de vapor plato a plato. Del plato 1C, le pone 1C, C significa que soy el condensador, el plato 1. ¿De acuerdo? Y me da la temperatura de 98.7, sería la temperatura de salida del condensador, sería la temperatura de mi salida de mi producto, de mi destilado líquido en la corriente 2 en la corriente 2A. ¿De acuerdo, chicos? Bien. Lo que se representa como plato 2 realmente es el plato 1. Acuérdense, estoy empezando a numerar de arriba hacia abajo. Al condensador le da el número 1. La realidad es que yo puedo decir simplemente ese es el condensador y el plato 2 realmente es el plato 1. ¿De acuerdo? Acuérdate que se une un plato por el condensador y un plato por el servidor. Bien, te está diciendo cuánto está sacando de producto, 496.9. Te está diciendo la carga térmica. Anota esa carga térmica del condensador. Anótala, por favor. O salva esta pantalla. Porque lo que quiero ahora es que compares esta carga térmica, fíjate ahí, fíjate bien ahí. ¿Lo vas a salvar? Sí, lo voy a pegar aquí con el otro. Por favor.
ahí. Bien, lo que quiero que compares es lo siguiente. Ve el método corto, cuánta carga térmica te decía en los resultados del método corto. Ve, ¿cuánto te decía? Te decía condenser. ¿Cuánto te decía de carga térmica? ¿Cuánto es eso, la carga térmica del condensador? ¿Cuánto se lee ahí? ¿Cuánto se lee, chicos? ¿Cuánto se lee, chicos? 4.9 por el En millones, ¿cuánto es eso? Serían 49.04, ¿de acuerdo? 49.04. Y el servidor del lado derecho dice 52.65, ¿de acuerdo? Bien. Ve a ver anótalo de estos, grábense esos dos números. Lo del condensador que tienes y del servidor para la solución que escogimos. Ahora ve a ver lo que nos dio el método riguroso. Ve los resultados del método. ¿Cuánto dijimos del condensador? 49, ¿qué? ¿Cuánto dijo el método corto para el condensador? 49.04, ¿sí o no? ¿Cuánto está reproduciendo el método rojo, riguroso? 50.36. Pequeña desviación, ¿verdad? Bien. Ahora ve hacia el fondo, camina hacia el fondo. Baja con el cursor. Ve cuánto tienes en el servidor. Eso que tienes ahí de 53.9695, esa es la carga térmica del servidor. ¿Cuánto tienes? Compara ese valor contra lo que te está diciendo el método corto. Resultados del método corto. 52.65 del método corto versus, ¿veas riguroso? $52.65 contra 53.96. ¿No? Casi tengo 1.000.000 de desviación. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Bien. Observa. El plato. Ten. Mami. Ten. No lo tienes prendido, ¿sí? Bien. Bien. Por favor, cuidado. Continuamos. Párale. Bien. Hay una pequeña desviación, ¿verdad? Si tú la ves, realmente es muy pequeña. Bien. Aprovecho para lo que te decía. Ve en la primera columna, perdón, en la primera columna están los platos teóricos. El último plato es el plato 48R. R significa servidor. A la izquierda. Márcalo, por favor. 48R. Ese es el servidor. Solo el 48R. Solo marca el plato 48R. Ese es el plato, el servidor. Él mismo te está diciendo, yo soy el servidor.
El plato 1 es el condensador. Tengo 48 menos 1 menos otro. Realmente tengo los 46 platos que me dijo el método corto, ¿verdad? Excelente, maestro. Ese 518.9 que tienes a un lado de la mano izquierda del cursor, ese es el producto que sale del método riguroso en el fondo, el que comparamos en la tabla. Bien, maestro. Bien. ¿Cómo sé yo, maestro, que el método riguroso solucionó adecuadamente la matriz tridiagonal? Respuesta. Tienes que ver lo que está ahí, que dice overall mole balance y overall heat balance. Cuando esos indicadores cuando la torre no está convergida, esos indicadores adoptan valores numéricos positivos altos. 100, 200, 3000, 50,000, 20,000. Entre más grandes estén, quiere decir que estás más lejos de la convergencia. Cuando esos indicadores del balance de masa y del balance de calor están exponenciales negativos, como es el caso, la torre pudo solucionarlo a matriz tridiagonal y entonces la torre está convertida, está perfectamente modelada. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Esto es importantísimo, ¿eh? Yo cuando veo una simulación y veo una torre convertida, luego me voy a hacer, checo la separación y luego me voy a ver los indicadores. Me voy a ver los indicadores y entonces yo veo si la torre está bien solucionada o no. ¿De acuerdo, chicos? Siempre, por favor, reviso la separación y reviso los indicadores. En la parte de abajo también me dice, oye, en las especificaciones, dice, en specified value y calculated value. Dice, en specified value, lo que tú me especificaste. Me dijiste un flujo molar de 496.9. Yo calculé 496.9. Bien, estoy cumpliendo. Me dijiste la relación de reflujo de 15.07, estoy calculando 15.07. Por lo tanto, está perfecta mi simulación. ¿De acuerdo? Bien, maestro. Ahora vayamos a explotar el perfil de presión. Un poquito hacia arriba, Frida. Bien, ahí un poquito más. Bien. Un poquito menos hacia abajo. Ahí así. Un poquito arriba. Vea. Un poquito arriba. Ya expliqué que el plato 1 es el condensador. Esa presión de 2 kilos es en la salida del condensador, equivaldría a que es la presión en el tanque acumulador de reflujo, equivaldría a que es el líquido que va a salir del tanque acumulador de reflujo. ¿Cómo es la temperatura? 98.7. ¿De acuerdo? Ese líquido producto que dice 496.9 en ese mismo renglón del lado derecho, quiere decir que va a ser el producto destilado líquido que voy a sacar en el domo de la torre, mi producto. ¿Qué significa ese flujo de líquido de 7487.2? Si márquelo Frida hasta arriba, el líquido del plato no sé, ese líquido, chicos, ese líquido que va a regresar a la torre del acumulador, que va a regresar como reflujo a la torre. Vaya, deje esto así, vaya sin cerrarlo, vaya a la simulación. Vaya, muévase con el cursor. Bien, lo que estoy diciendo, Frida, solo sígame, Frida, con lo que yo le diga. Muévase con el cursor y póngase abajo de las líneas de salida del tanque acumulador de reflujo. Sale la corriente 2A. Ese es el producto destilado líquido, pero también hay una corriente a mano izquierda, señálela, de líquido que está entrando al plato 2. Izquierda, abajo, ahí. Eso se llama líquido de reflujo. ¿Cómo es ese líquido de reflujo?
en composición con el líquido de la corriente 2A son exactamente iguales. Tienen la misma composición, porque están saliendo del tanque acumulador. ¿De acuerdo? Bien, maestro. Entonces, ese es el líquido de reflujo. Chicos, anótenle por favor. Por regla o por definición, la relación de reflujo es igual a lo siguiente. A el líquido de reflujo dividido entre el destilado líquido más destilado vapor. Aquí no tengo destilado vapor, entonces te quedaría igual a el líquido de reflujo dividido entre el destilado líquido. Por definición, esa es la definición. Cuando yo le di los datos, yo le di una relación de reflujo. Y le dije ¿cuánto? ¿Cuánto le dijiste, Frida? 15.069, ¿lo recuerdas? ¿Sí? Bien. Entonces, regresa a los resultados del método riguroso. Bien, observa. Cuando tú le dijiste de relación de reflujo 15.069, por definición, le dijiste los 15.069 la relación de reflujo. Esto va a ser igual al líquido de reflujo por el destilado. Como solo tengo destilado, ¿cuál es ese valor del destilado? Pues esos 496.9. Por lo tanto, el líquido de reflujo va a ser igual a 15.069, que es la relación de reflujo, despejándolo por 196.9. A ver, multipliquen por favor. 196.9, que es el producto de domos, por el líquido de reflujo. ¿Sí es así? Claro, despejé de la expresión relación de reflujo igual a líquido de reflujo entre el destilado, despejé el líquido de reflujo. Me quedaría eso. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da, chicos? ¿Cuánto da 15.069 por 496.9? 7.487.8. Bien, se parece a ese número que tengo ahí que dice 7.487.2. Sí, más o menos sí. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Que el simulador me está cerrando el producto a cifras significativas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ese líquido que está regresando del plato 1C en el perfil de 7.497, ¿cuál es? Pues el líquido que sale del tanque acumulador y que entra como líquido de reflujo a la torre. ¿De acuerdo? Una torre siempre tiene generalmente líquido de reflujo. ¿De acuerdo, chicos? ¿De acuerdo? Toda esa columna de líquido que dice arriba líquido, que se ponen ahí como 7.000, 7.000, 7.000, son líquidos que salen del plato. Anótale. Ese líquido es líquido que sale del plato. En este caso el 7.487 está saliendo del plato 1C. Lo que sale del líquido del plato 2 van a ser 7.782. Lo que sale del líquido del plato 3, 7.780.9. Bien. Del lado derecho, los vapores que salen son vapores que salen del plato. En este caso, del plato 2, que realmente es el plato primero de la torre, salen 7.984. ¿De acuerdo? Esos 7.984 de vapor, vaya al dibujito por favor de la simulación. 7.984 es ese vapor que sale de la torre, en el domo de la torre, y va al condensador. Muy bien, Frida. Ese vapor que sale ahí son esos 7.984 que vimos en el perfil. Salen calientes y se van a entrar al condensador, se enfrían y se licúan y pasan al líquido, a la salida del condensador. Y son iguales esos 7.984, son iguales en masa, a un balance, al líquido que refluja la torre, al destilado líquido. Vean el método, vean los resultados del riguroso. Yo lo puedo ver. Obsérvense.
7,984 van a salir de la torre y van a ir al condensador, van a entrar como vapor, van a salir del condensador como líquido y deben de ser igual a la suma de 496.9, súmenlo, más 7,487.2. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da eso? 7,984.1. Bien, ¿se parece a ese 7,984? Sí. Bien, ¿qué fue lo que hice? Un balance en el domo. ¿De acuerdo, chicos? Bien, algo más. Siempre debo de tener una caída de presión entre el primer plato de la torre, que es el plato 2. La presión ahí es mayor, vean, es mayor, sí, 2.35. Esa es la línea de vapores que va al condensador. Cuando entra el condensador pierde presión, la delta P, 0.35. A la salida del condensador, ¿cuánto tengo? 2 kilos. Sí tiene 0.35, ¿verdad? Claro, siempre debe tener delta P el condensador. ¿De acuerdo? Bien. En el plato del domo la torre tiene 2.35, ¿de acuerdo? En el primer plato 2.35. Ve cuánto tiene en el fondo. Y baja con el cursor hasta abajo y ve el último plato cuánto tiene. 2.7. ¿Se parece a lo que tenía el método corto de resultado? Sí, claro. ¿Me explico, chicos? Bien, algo más. Ve qué temperatura tengo en el fondo de la torre, 115 grados. ¿Cómo es la temperatura a medida que voy aumentando los platos hacia arriba? Va haciendo más fría. ¿Dónde está el punto de mayor temperatura? Abajo. La temperatura va a aumentar en los platos del domo hacia el fondo, va a ir aumentando. Se va a ir calentando. Observa. Y siempre debes de ver que la temperatura vaya aumentando. Por ejemplo, el plato 14, 115.8. El plato 15, 106.1, es mayor. El plato 16, 106.4. Ven, siempre está aumentando hacia abajo. Cuando una torre no está convertida, chicos, hay brincos de temperatura. ¿Qué significa brincos de temperatura? Bueno, cuando la torre está bien simulada, la temperatura siempre va a ir aumentando hacia abajo. Velos, no hay un palo que brinque o que se invierta. Cuando hay, por ejemplo, cuando la torre no está bien convertida, y los indicadores de balance global de masa y balance de calor indican una cifra alta, no está convertida, el perfil de temperatura va a mostrar un patrón totalmente anómalo. Esto es, en el plato 14 va a tener 105.8 y en el plato, por ejemplo, 15 o 16 va a tener 100. Pues eso está mal, porque teóricamente la temperatura tiene que ir aumentando. Eso me da una idea de que está incongruente la solución. ¿De acuerdo, chicos? Bien, bien, bien. Lo que estoy viendo yo ahorita, que el método riguroso está consumiendo un poquitito, casi nada más de energía. Voy a bajarle el reflujo, un poquitito, un diferencial. Ciérrele ahí. Ciérrele ahí. Bien. Vean, por favor, cómo son las composiciones. En hexano, el 2-metilpentano es el que estoy sacando en el domo. Vean cuánto tiene en el método corto. En la corriente 2A, 96.5. ¿Cuánto tiene en el método corto? 97. ¿Sí lo ven? La 2A contra la 2, 97. ¿Cuánto tiene el enhexano en el fondo? En el método corto tiene, ¿cuánto tiene? En el método corto, 95. ¿Cuánto le pedimos en el método riguroso? Tiene 94.5. La desviación es poca, ¿eh? Bien. ¿Puedo ajustarlo? Sí. ¿Quién está por debajo de? Es el método riguroso. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? ¿De acuerdo? Está ligeramente por debajo. Debe tener 97 de isohexano en el domo de producto. Tengo 96.5. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? Tengo una ligera desviación. Realmente es mínima. Bien. Chequemos la temperatura y presión
del plato de la corriente 1A? ¿Cualquier temperatura y presión tienes? Anota por favor en tu cuaderno. Anoten en su cuaderno la temperatura y presión que tienen en el plato 1A. Toque la corriente 1A, Frida. Tóquela, acérquese nada más. Ahí así, acérquese nada más. Ahí así. Vea, tengo 38 y 10 kilos. Anótenlo, 38 y 10 kilos. ¿Eso es lo correcto? Respuesta, no. Ese fue un estimado que hicimos en el método corto para separar de manera gruesa en un método corto y tener idea de la geometría de la torre. Ahora lo voy a ajustar tanto en el método corto como en el riguroso. Ay, maestro, ¿y eso va a ajustar la torre? Sí. Anota ese valor de 38 y 10 kilos. Bien, ahora vean los resultados del método riguroso. Frida. Bien. Observa en el plato 26 la temperatura y la presión. Márcamelas, por favor. ¿Qué temperatura tiene en el plato 26 y qué presión? Ese es el plato de alimentación. De hecho, ¿cómo sé que estoy alimentando ahí? En el extremo derecho dice 1015.8. ¿Ya lo viste? Y hasta arriba, en esa columna, ¿qué dice? Hasta mero arriba, dice feed rates. Feed. O sea, esa es la alimentación a la torre. Lo estoy alimentando en el plato 26. Anota esos valores de temperatura en tu libreta. 109.4 y 2.53. Anótalos, Frida. ¿Ya los anotaste? ¿Ya los anotaste? Hello. Sí, ya los anoté. Bien, ahora vayamos, cierra esto, cierra este programa. Cierra el programa de resultados del método corto. Cierra. Lo que habías copiado, que tienes en el archivo que copiaste, borra ese. Ahora borra eso también. Voy a proceder a ajustar tanto el método corto como el método riguroso. Eso va a hacer que converjan más. Observen. Vea la corriente S1, por favor. La corriente es un... Bien. ¿Qué temperatura tiene? 38. Perdón. ¿Qué temperatura me dijo el método riguroso que debo de alimentar la alimentación? Valga la redundancia. 109.4. Póngale 109. Bien. ¿Qué presión me dijo el método riguroso que debo de tener la torre en el plato? 2.53. Bien. Entonces póngale ahí 2.54. Bien, dígale que ok. Automáticamente esa misma temperatura y presión se le va a asignar a la corriente 1 porque está copiándolo, ¿de acuerdo? Bien. Córranlo. Observe qué pasó con la simulación. No he ido a ver los resultados, pero los puedo ver aquí en la tabla. ¿Cómo están en la tabla las purezas? Vea la corriente 2A rigurosa contra la corriente 2 del método corto. 96.3 contra 96.9. Se está acercando, ¿verdad? Se está cerrando, ¿verdad? Sí. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Sí lo ven o no lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Lo mismo para el corte pesado del fondo. El método corto decía 94.9, tengo 94.3. O sea, ya estoy a .006 de alcanzar la pureza. Chicos, prácticamente estoy convergido. Voy a hacer un último ajuste. Toque el método riguroso, el método corto, botón derecho, View Result, la torre. Toque la botón derecho, View Result. Copie esos resultados en la página que tenía. Cópielos, los resultados. Cópielos, por favor. Cópielos. Bien. Ahora,
abra el método riguroso y vamos a alimentarle los resultados del método corto. Allá, doble clic sobre el método riguroso, doble clic. Bien, la presión no le he cambiado. Vaya a ver cuánto del método corto feed and product, cuánto sacaba de destilado líquido al método corto. Vaya, por favor. Ahí lo tiene. ¿Cuánto era? Ahí lo tiene, 496.87 en el extremo superior izquierdo. Corriente 2, fase líquida 400, sigue siendo lo mismo. Perfecto. Cierre, oiga, vea dos cosas. Los platos que tenemos de la tercera solución, ¿cuántos son? 46, siguen siendo los mismos, más el condensador de Browne siguen siendo los mismos 48. Vea qué relación de reflujo ajustó ahora. ¿Cuánto debe ser? Vea, ¿cuánto debe? Márqueme todo ese tercer renglón. Márqueme todo ese tercer renglón. Toda esa información es la que voy a comparar y alimentarle al método riguroso. Vea, en la relación de reflujo hay que irla a ajustar. Son 17.329. Vaya y ajustele la relación de reflujo al método riguroso. Allá en Performance Specification. Yo ya verifiqué que los platos siguen siendo los mismos. Ahí ajusten. En lugar de 15, póngale el reflujo que le dice el método corto. ¿Cuánto era? 17.329. ¿Ok? Dígale que ok. ¿Ok? Córralo. Y compare los resultados. ¿Cómo son los resultados ahora? Compárenlos, por favor. No los escucho. Prácticamente iguales. Díganme, por favor. Prácticamente iguales. Bien. ¿Se fijaron lo que hice? ¿Se fijaron la ruta que hice? Bien. Nos falta, prácticamente es lo mismo. ¿Están de acuerdo? ¿Chicos? Sí, profe. Dicho de otra manera, el método riguroso tiene 97%, es lo que yo le había pedido al método corto. El método riguroso en el domo tiene 97. El método riguroso en la corriente 3A tiene 95. ¿Se está cumpliendo? Sí, se está cumpliendo. El riguroso, ahora sí que lo está haciendo más rigurosamente. Bien, maestro, perfecto. Prácticamente el método corto es el espejo del método riguroso. Bien, chequemos las cargas térmicas. Botón derecho de la torre rigurosa, View Results. Vea, por favor, la carga térmica del condensador y del refrigerador. Y compárenlas con las que le dijo el método corto. Método riguroso 57.43. Vaya a ver los resultados del método corto. 55.95 el método corto. Riguroso, una pequeña desviación infinitesimal. Vamos al revidor. Vaya al revidor. 57.33. ¿Cuánto tiene el método corto? 55.85. La desviación prácticamente es de una unidad. Bien. Suena bien, maestro. Bien, maestro. Bien, maestro, me parece muy bien. Siguiente punto que hay que checar. Vaya al método riguroso y vea la temperatura y presión del plato de alimentación. Vuelva a mirarla. ¿Cuánto es? 109.4 y 2.53. Vaya por favor al método corto y póngale esos valores. 109.4 y 2.53. 109.4 y 2.53. Dígale que ok. Córralo.
Córralo. Bien. Ya lo corrí. Ajá. Bien, ¿por qué está en amarillo? Me está diciendo, oye, en el plato de alimentación tengo 2.530142010. El simulador lo cierra 2.53. Y tú me estás diciendo que la alimentación tiene 2.53. Como la presión del plato es 2.530142010, con todos los dígitos, y tú me estás diciendo que entra 2.53, es menor, por lo tanto no entra. Por eso está amarilla la torre. Por eso, ingenieros, yo le había puesto 2.54. Regresa al método corto y pone 2 puntos. A ver, regresa. El método corto. ¿Cuánto había dicho el método del plato de alimentación que requería 2.53? Pone 2.535 al método corto. Y déjale ya la temperatura de 109.4. 2.535 y se le va a quitar el problema a la torre rigurosa. ¿Correcto? Bien, maestro. Maestro, usted parece adivino. Acuérdate que el simulador lo cierra a un dígito 2. Y recuerda que el método riguroso hace el método riguroso con todas las cifras significativas. Cuando una operación unitaria se te ponga amarilla, no es que estés mal. Estás bien, solo que tú lo estás cerrando y él no lo está cerrando a cifras de punto 14, 10, 28, 14. Pues no, yo lo cierro a punto 1, a punto 2, a punto 15, a punto 18. ¿Me explico? ¿Me explico, chicos? Bien. La convergencia, ¿cómo está? Ve, la pureza, prácticamente estoy ahí. Ahora sí, ve a ver el método, la solución de tu método corto y ahora, espera, una última comparación. Ve a donde copiaste los resultados del método corto en la hoja. Bórralos. Bien, ahora ve a la simulación y copia los nuevos que tenemos, tanto del método corto con el método riguroso. Selecciona la torre corta, botón derecho, View Result. Copia eso y pégale en la hoja. Pégale en la hoja. ¿Ya la pegaste? Pégale en la hoja. ¿Ya la pegaste? Ahora haz lo mismo, selecciona la torre rigurosa, botón derecho, View Result y pegas los resultados del método riguroso. Y ahora sí compara las cargas térmicas del condensador del riguroso contra el corto. Riguroso 57.43. ¿Cuánto tienes en el corto? 57.02. ¿Qué pasó? Se cerraron más, ¿verdad? ¿Ya lo viste? Bien, maestro. Bien, maestro. El rendidor, 56.28 del método corto, de abajo, contra 56.7. Se cerró, maestro. Más, maestro, todavía. Bien. ¿Viste cómo lo estoy cerrando? Bien. Ve a ver el plato de alimentación. Sigue teniendo 109.4. 109.4 y 2.6. Bien, maestro. El simulador ajustó y estoy teniendo, la alimentación está entrando en dos fases. 914.5 son líquidos y 101 son 3.3 son vapor. La alimentación está entrando a la torre en dos fases. Ok, yo voy para afuera. Todavía le voy a dar un ajuste adicional. Observa. Ciérrale aquí, cierra ese resultado. Ve al método corto, botón derecho, View Result. Y una cosa, ¿cuánta relación de reflujo tienes? 17.682. ¿Ya viste los platos? Ajustó los platos. ¿Cuánto requiere? 45 en lugar de 46. Y dice que alimentes en el mismo plato 25, 18 más 1, 26. Entonces, ve al método riguroso, ajusta el número de platos, bájale un plato a 40, tienes 48, bájale a 47 manteniendo el plato de alimentación. Ponle 47. Bien, así. Dile que ok.
Dile que sí. ¿Quién me lo ordenó el método corto? ¿Córrelo? ¿Por qué está así? La presión de alimentación nuevamente es mayor que la que te está diciendo. Voy a hacer, selecciona la torre rigurosa, botón derecho, view resume. ¿Qué presión tiene la alimentación? 2.54 y tiene 109.6. Estoy alimentando en mi plato 26. 109.6 y 254. ¿De acuerdo? Entonces, ajustale al método corto la temperatura y la presión. Ve al método corto, por favor. Cierra ahí. Ve al método 109.4. ¿Y qué presión dijo? ¿Qué presión dijo el método? 2.54. Pues entonces ponle 2.545 para que entres, asegures entrar. Y la temperatura 109, ¿qué era? ¿0.6? Sí. ¿Dice ok? Córrelo. Se le va a quitarlo. Ya se le quitó. Ve por favor el método corto y ve los resultados. Y ve lo siguiente. Platos 45 más 1, condensador más otro 47 son los que tengo. Ve la relación de reflujo, la ajustó. 18.012. Ajustale esa relación de reflujo al método riguroso. 18.012. 18.012. Bien, dile que ok. ¿Ok? Córrelo. Bien, comparar con la separación, vela, sin problema. Ve la separación. Prácticamente es la misma. Vela, por favor. La teórica contra la calculadora es la misma, ¿verdad? Sí, es la misma. Excelente, perfecto, maestro. Usted está haciendo trampa, ¿no? Mira, son iguales ya. Bien. Finalmente veo las cargas térmicas del riguroso contra el corto. Compáralas. Compara ahí. Botón derecho, view resume. Ve cuánto tienes en el condensador. 59.5803. Ve el corto. No, pero el corto, ¿cuánto tienes? 58.08. Bien. Ve el revidor. 56.09 versus abajo. 56.576. Ve la temperatura del plato. ¿Cuánto tengo? La torre está convertida. 109.6, 2.54. Perfecto. Prácticamente, chicos, es la misma torre. Bien, perfecto, maestro. Bien, ciérrale ahí. Prácticamente, chicos, el método corto está prediciendo el método riguroso y el riguroso está prácticamente reproduciendo el método corto. Ve las temperaturas. 98.65 del método riguroso, 98.647 del corto. Chicos, ¿quieres más ajuste? No. Tengo una desviación de 0.003 grados centígrados. Chicos, no sean así. Esa desviación que tengo ahorita es por la convergencia, por la solución de los métodos numéricos que obtiene la solución de la matriz diagonal. Ve la temperatura de fondo. 115.48 versus 115.48. Una desviación de 0.002 grados centígrados. Chicos, no es nada. ¿Estás de acuerdo? Bien. ¿Qué te pareció? el ejercicio? Te pasó por una caseta, ¿no? Repito, ¿cómo lo ¿Una hice? caseta de vigilancia? Supuse temperatura y presión. ¿O por dónde pasó? Supuse una presión de salida del método corto, le puse 2 kilos, le puse 2.7 en el fondo. En el entendido al hacer el método corto, que el condensador tiene una caída de presión de 0.35 y la torre 0.35 son 0.7. Si yo saco en la corriente 2.2, van a ser 2.7. Ah, no, era del otro pingüinos, hacia abajo. Lo corrí
Obtuve la información, pinté un método riguroso, Sí. referencié la alimentación del corto a riguroso y alimenté a riguroso los datos del método corto. Corrí el Sí, riguroso. de hecho es un ¿Y poco qué más pasa? al fondo. Y la temperatura y presión del pedazo de alimentación de riguroso. Ajusté el método corto, la presión y temperatura. Como está referenciado el método riguroso, lo corrí. Ok, gracias. Vi el método corto, vi la relación de reflujo, ajusté, retroalimenté el método riguroso, lo corrí. Finalmente lo hice una vez, lo hice 2 veces, comparé separaciones como lo estuve haciendo, comparé presiones, comparé temperaturas, perfecto, listo. Tengo toda la confianza para hacer todo mi balance de materia y energía rapidísimo. Chicos, cuando hiciste la solución numérica del método Teta, ¿cuánto tiempo te tardaste? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo se tardaron? Sí, aquí es súper más práctico. ¿Cuánto se tardaron? Pregunté. Hello. Hello. ¿Cuánto se tardaron? No es lo que pregunté. ¿No me quieren decir? Nunca lo hicieron. ¿Por qué no me contesta? Sí lo hicimos, profe, pero la verdad no recuerdo exactamente cuánto. No creo que te hayas tardado 1 hora. No. No creo que te tardaste 2 horas. No creo que tardaste 3 horas. ¿O sí? No, estaba... ¿Ah? No, profe. ¿Eso con qué maestro lo hiciste? Con el profe Pastor. Bien. Y finalmente a lo que llegaste es un perfil de temperaturas, flujos, plato a plato, ¿sí o no? Sí, ¿Sí o no? sí, Sí, profe. profe. ¿Mande? Sí, profe. ¿Los demás? Nada más ustedes me están contestando. ¿Los demás están dormidos o qué? ¿O están viendo las novelas? No, profe, aquí No, estamos. aquí estamos. ¿Qué les pareció? Muy Pues- práctico. Ya está más bonito verlo así. Es muy práctico y muy completo. Y es más pragmático. Sin problemas. Y además, como que me llama a que esté ajustando, modelando, checando, revisando, ajustando todo, ¿no? Como que me llama, como que literalmente me llama, me pica que continúe haciendo ajustes, ¿sí o no? Pero llega un punto en el que ya lo ajusté, más ya no puedo, así se queda. Finalmente el método corto es la idealidad, el método riguroso es la verdad. Una simulación, su nombre lo dice.
escuchan? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué les pareció? Que así sí dan ganas de estar jugando en el simulador. Bien, pero fíjense lo importante. Antes no tenía idea ni de las presiones ni de las temperaturas que requerían en el domo y en el fondo. Ahora sí ya sé cómo revisar, cómo hacerlo. Ya sé cómo revisar el perfil de presiones y temperaturas. Ya sé que la presión debo de considerar las deltas P del condensador y del hervidor y de los platos. Ya sé que el perfil de temperaturas debe ir ascendiendo de arriba hacia abajo. Ya sé que no debe de haber brincos. Ya sé que cuando corro tengo que checar los indicadores si está convergido o no. Convergido significa que la matriz diagonal se solucionó. No debe de haber sobresaltos de las temperaturas. Ya lo cuadré, el método corto con el riguroso. Prácticamente tiene la misma información. Bien, una vez que ya hiciste eso, Frida Sofía, ¿dónde estás? Que no te veo. ¿Puedes compartir lo que estábamos viendo? Yo estoy. Ya que aseguraste que tu torre rigurosa reproduce el método corto y que tus especificaciones son las correctas, observa, así como tienes seleccionado el método riguroso, ponle botón derecho y reverso. Botón derecho y reverso. Bien. No lo veo. No lo veo. No lo veo, Frida. Bien. Creo que ya, ¿no? Sí. Sí. Ahora observa. Fíjate. Ahora ya como simulación ya lo hice. ¿Quién lo hice? La simulación le hace un ingeniero que es de proceso. Bien. Bien. No la hace cualquier persona. Tiene que ser un ingeniero de diseño de proceso como usted. Y entonces fíjense ahora. Ahora lo que sigue es dibujar, hacer el diagrama de flujo de mi planta en ingeniería de procesos. Lo que sigue es definir qué tipo de condensador le voy a poner. Lo que sigue es definir qué tipo de hervidor le voy a poner. Lo que sigue es ahora esbozar en mi cuaderno el diseño del fraccionador junto con todos sus equipos. ¿Y eso cómo se llama, chicos? Pues esa es la planta química. ¿Ves? Ahora ya voy a usar, en base a esos datos, voy a usar la ingeniería de procesos para diseñar toda la planta química. Porque yo sé que, por ejemplo, la carga la tengo a 38 grados centígrados en límite de batería. Pero yo ya sé que en el plato 26 la tengo que meter a 109.6. Por lo tanto, está claro que la tengo que calentar. ¿Estamos de acuerdo? Bien, maestro. Por otra parte, yo ya sé que el domo de la torre está a 103.1, que es el vapor que sale del plato 2, que realmente es el plato 1. Está a 103.1. Y va a entrar al condensador y va a pasar de vapor ahí donde está el cursor, se va a licuar. Y va a salir después del condensador ya como líquido a 98.7. Yo tengo que definir qué tipo de condensador le voy a poner y con qué voy a enfriar para bajar de 103.1 a 98.7. Bien, maestro. Por otra parte, vamos al hervidor. Vete al fondo, por favor. En el fondo, la temperatura de entrada al hervidor, la de entrada al hervidor es la salida, la temperatura del plato 46. Voy a entrar al hervidor a 115.33.3 y voy a salir del hervidor con dos fases que van a estar a una temperatura de 115.5. En el hervidor el fluido entró como líquido saturado. Cuando sale del hervidor a 115.5 se calentó, ganó 0.2 grados de temperatura. Pero ¿qué pasó? Con esos 0.2 grados entra como líquido saturado y automáticamente prácticamente entra saturado. Cuando le cae un diferencial de cambio de temperatura, se empieza a vaporizar.
Y entonces salen dos fases del hervidor, líquido y vapor. El líquido que sale del hervidor es lo que sale de producto regresa a la torre y cae como líquido de producto en el fondo de la torre, que son esos 518.9. Márquelos, Frida. Ese es el producto de fondo que salió del hervidor como líquido, cayó dentro de la torre y cae al fondo como producto. Maestro, ¿no que salió en dos fases? Sí, mira, ese es el líquido. El vapor son esos 9.275.2. Ese es el vapor que junto con los 500 que salieron del hervidor regresan a la torre. El vapor asciende plato a plato hacia arriba. Está caliente y a medida que va ascendiendo, va entrando en contacto con los líquidos que están cayendo de los platos de arriba y se está llevando los componentes ligeros al domo y los líquidos pesados caen en el fondo. Bien, maestro, me parece perfecto, maestro. Bien, pero ahora ya es menester de que el ingeniero del proceso me diga qué tipo de hervidor le voy a poner. Oye, ¿y si solo tengo que calentar de 115.3 a 115.5, maestro? ¿Con qué servicio auxiliar que voy a alimentar a mi hervidor lo voy a hacer? Primero, tengo que definir qué tipo de hervidor. ¿Están de acuerdo? Siguiente, dependiendo del tipo de hervidor que seleccione, tengo que decir qué servicio auxiliar voy a usar. Yo en ingeniería de proceso te voy a dar los elementos para que tú definas. Ahorita ya lo pudieras hacer. Quiero calentar a 115.3, 115.5 grados. ¿Qué usarían para calentar? Los que llevan ingeniería conmigo. Hello. Hello. ¿Podría ser un intercambiador? Obviamente, un hervidor es un intercambiador de calor, pero también pudiera ser un calentador a fuego directo. No. ¿Por qué? Porque el maestro me explicó que un calentador a fuego directo es para temperaturas mayores a 170 grados centígrados. ¿Tú quieres calentar a 170? No. Yo quiero calentar a 115. Por lo tanto, debe ser un hervidor que finalmente es un cambiador de calor. ¿De acuerdo? Bien, pero ¿qué voy a usar? El proceso va a entrar a 115.3 de un lado, de la coraza, va a salir de la coraza a 115.5. ¿Qué voy a meter en los tubos del cambiador para que caliente ese fluido de 115.3 a 115.5? ¿Qué voy a meter? Vapor de baja presión. Claro, ¿por qué? Porque la diferencia de temperatura que se tiene que alcanzar es muy pequeña y usar un vapor de media o de alta presión sería un gasto innecesario. Excelente. Bien, excelente. Pero está mucho mejor si usted me dice, maestro, debe de ser un vapor de baja presión, sí, que tenga una temperatura por arriba, 10, 15 grados centígrados, por arriba de la temperatura que usted quiere calentar. Ejemplo, si usted quiere calentar a 115.5, pudiera buscar un vapor que tuviera mínimo 125 grados centígrados. Nada más tengo un vapor de 150 grados, ¿sirve? Claro. ¿De acuerdo? Ese es el criterio. Y entonces, bien, maestro, ya sé que hervidor, ya sé que condensador. Siguiente paso. Yo ya sé que esta separación tiene estos son platos teóricos. Estos tienen una eficiencia. Entonces, los platos teóricos que ves aquí, 46 platos, 45, entre la eficiencia, me van a decir los platos reales que voy a tener que poner en la torre en el dibujo. Y entonces yo pudiera ya empezar el diseño del fraccionador. Ya tengo los flujos de líquido y de vapor. Por allá el maestro en transferencia de masa te dijo que en un plato, por la parte de arriba le entra el líquido y por abajo le entra el vapor. El líquido entra y sale hacia abajo. El vapor entra por abajo y sale arriba. Se establece un balance. Líquido que entra, líquido que sale, vapor que entra, vapor que sale. Estos son estos flujos de líquido y de vapor. Son estos que tienes aquí. Esos 9.800, 9.700 es el líquido. Los 9.200, 9.200, 9.300 son el vapor. Por lo tanto, tengo esto
y tengo todas las propiedades del líquido plato a plato y del vapor. Y por lo tanto, yo pudiera ya diseñar el plato, sacarte el diámetro que debe tener la torre. ¿Ves? ¿De acuerdo? ¿Ves? Eso es lo que hace un ingeniero de producción. ¿De acuerdo, chicos? Preguntas. Por ahora, profe. ¿Algún comentario? Cuando tu maestro hace la solución de esta cosa, tu maestro de transferencia de masa debería de explicarte qué tipo de conductor, qué tipo de servidor. Pero creo que no lo hace, ¿o sí? No, ¿Sí profe. lo hace? No, profe. No. Ni siquiera idea tiene de lo que está haciendo. Pues debería de tenerla, ¿no? Debería de tenerla. Bueno, en ingeniería de procesos yo soy el experto que te enseña cómo debe de hacerse esto. Y entonces, fíjate cómo empezamos. Con un vil enunciado que quería separar una mezcla binaria. Y no teníamos ni idea del tamaño del fraccionador, de la complejidad de los platos, de qué alimentar, de los requerimientos de energía. No teníamos ni la menor idea, ¿lo recuerdas? Luego lo materializamos con un método costo. Luego ya lo método costo riguroso. Ya lo tenemos y ahora la siguiente etapa es ya en ingeniería, transformar esto ya en diseño, en la planta química. Regálenme el control a mí. Rita, por favor. Bien, lo hice yo para un método corto. ¿De acuerdo? Lo hemos hecho aquí para un método corto. Ahora hicimos otro método corto, hicimos otro ejemplo, lo recuerdo, ¿verdad? Bien, de tarea, quiero que tú al otro método corto binario que hicimos, le metas el método riguroso y lo ajustes como lo hemos hecho hoy. Lo quiero ver el sábado. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. El próximo martes ya no vamos a ver un binario, ya me voy a meter al que era multicomponente. Oh, ya más complejo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? El próximo martes. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Poderlos ver en la escuela. ¿Vale? Bien, preguntas, dudas. ¿Dudas o preguntas, chicos? No sean malos, manifiéstense. Creo que por el momento no, profe. Por el momento no. ¿Todo está bien o vamos mal? Vamos Por el bien, momento profe. todo muy claro. ¿Se sienten cómodos como estamos? Sí, profe. ¿Fue claro? ¿Fue preciso? Sí, profe. Sí, profe. ¿Dudas? Por el momento no, profe. Bien. Les agradezco que hayan venido, que tengan interés. Espero les haya gustado. Chicos, en cada vez que yo tengo un diseño, esta es la ruta que debe de seguir un diseñador. Esta es la ruta de cómo se deben de hacer las cosas. Tienes el soporte técnico del por qué las temperaturas, por qué las presiones. ¿Por qué tienes el soporte técnico para diseñar la planta completa? Bien, maestro, me parece bien. Bien, maestro. Y entonces, aquí lo modelé, maestro, y en ingeniería lo puedo materializar. Sí, claro. Sí, claro. De eso se trata. Por eso es que un ingeniero de proceso, definitivamente, es menester que sepa manejar simuladores. Nayeli, ¿les dio el HiSys a todos sus compañeros? No, profe, es que por correo no me deja mandarlo. No sé, y por WhatsApp tampoco me deja. Entonces no sé cómo se los pueda Bien. enviar. Lo tienen en una USB, Nayeli. Acérquense, por favor, es otro simulador que sería menester. Nosotros lo estamos aprendiendo con un simulador, pero hay otro simulador que se llama HiSys Aspect, ¿sí? Y ese es más potente. Hace lo mismo. Son las mismas ecuaciones y todo. Pero, para que lo tengan. ¿En un pasado tienes alguna inquietud de hacerte un experto en simulación?
y aprendes también a manejarlo. Un ingeniero de proceso debe de saber a fuerza simulación de proceso. Es deseable, chicos. Es muy deseable. Los ingenieros de la ICITI, del TEC de Izcalli, del TEC de Coacalco, del TEC de Monterrey, de la FES Zaragoza, de la Facultad de Química, chicos, todos saben manejando simulador. Es menester que nosotros no nos quedemos atrás. Por eso es la función de transmitir esto. Vamos a dejarle aquí. Agradezco infinitamente que hayan estado, los que estuvieron y los que no, pues ¿qué hago? ¿Qué hago? Tuve 18 y somos como 30. A lo mejor alguien me va a decir, oiga maestro, pero está obligado usted a dar las clases en el salón. Chicos, sería una injusticia, ¿no? Que ustedes estén y ellos no, y que luego me digan, oiga maestro, hay que repasarlo todo. Porque en esto quedamos que íbamos a tener las clases así, ¿no? ¿Me explico? Ojalá lo puedan transmitir a los chicos que se pongan las pilas. Vamos a dejarle ahí, les agradezco que me hayan atendido. Espero verlos mañana, ¿va? Mañana. Gracias, profe. Sí, profe, muchas gracias, que esté bien. Gracias. Estábamos bien, ¿vale? Te agradezco mucho. Pasen buena noche, bendiciones. Va. Igualmente, profe.